Si querés vender un CDR, el mejor momento para hacerlo es entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía. Y eso probablemente no lo sabías, al igual que muchas otras cosas que vamos a ver en este video. Ojo que la última es una bomba, así que ahora sí, empecemos. Y pensarlo de la siguiente manera. Hay CDRs que no tienen mucha liquidez. De hecho, si vamos a las pantallas, yo en este caso estoy en Bull, fíjate, yo me vengo a cotizaciones, CDRs. Acá voy a ordenarlos por precio simplemente por un tema de comodidad. Y fíjate que hay algunos que tienen movimiento hacia abajo, hay otros que tienen movimiento hacia arriba, pero hay muchos que no tienen movimiento, como podrás ver acá. Y todos estos que no tienen movimiento es, como probablemente también veas a la derecha, que no tienen una caja de puntas completa. Si no sabes lo que es la caja de puntas, está explicado en el video que tenés ahí en las tarjetitas. Pero más allá de eso, fíjate que muchos de los CDRs tienen una caja de puntas completa con precio de compra, precio de venta. Está cerrado el mercado, entonces por eso muchos no lo tienen. Pero hay algunos que no tienen prácticamente nada. No hay gente queriendo comprar o no hay gente queriendo vender. Y por ende, los precios están muy disparados. O sea, un CDR que lo tendrías que poder, por ejemplo, comprar a $10, te lo están queriendo vender a 15. Entonces tenés que pagar un 50% más. Es simplemente un ejemplo, pero a lo que voy es, ¿en qué momento vas a encontrar la oferta que a vos te convenza para comprar o vender ese CDR entre las 11 y las 12 del mediodía? Y esto tiene un porqué. El mercado argentino abre de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el mercado estadounidense abre de, hablando en horario Argentina, de nuestras 8 y media hasta nuestras 3 de la tarde. ¿Y qué es lo que pasa? Que el mayor volumen operado está en este rango de las 11 y las 12, o sea, este horario de Argentina, pero hablando obviamente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El argentino lo que va a hacer es tratar de, obviamente, tradear en el momento en el que más volumen hay, en el que más fuerte se está moviendo el precio del CDR afuera. El momento en el que más se está moviendo el CDR afuera es entre nuestras 11 y 12. Ponen nuestros traders, entran en ese horario y ahí es cuando entra la liquidez al mercado, cuando entra tu posibilidad de comprar o vender. Nos venimos a las pantallas para comprobar esto. Como podrás ver en la parte de abajo tenemos estas barras de color rojo y verde que van siendo algunas más altas, otras más pequeñas, pero esto es la cantidad de operaciones, o sea, de transacciones, compras y ventas que se hicieron, o sea, donde está la liquidez, la posibilidad de comprar o vender. En la parte de arriba, como podrás ver, tenemos el CDR cotizando en Argentina, en este caso de Google, por poner un ejemplo, pero lo puedes ver con cualquier CDR. Prácticamente todos los días ocurre lo mismo, salvo contadas excepciones. En definitiva, como podrás ver en la parte de abajo, acá es donde más altos tenemos marcados. En este rectángulo te marca el día, o sea, todo esto es un día, cada una de estas rectangulitos que llaman velas es media hora. Esto es el día completo. Como podrás ver, entre las 11 de la mañana, y en este caso se alargó hasta las 12 y media del mediodía, pero generalmente es entre las 11 y las 12, es donde más altas son esas barras. A partir de ahí el resto del día son más pequeñas, lo cual significa que hay menos volumen de operaciones, menos liquidez. Repito, no todos los días es así, si hay alguna noticia, se habla Powell, lo que sea, se mueve el mercado, pero en general este es el mejor horario. Vamos ahora con el error número 2, y este es darle seguimiento en pesos. A ver, a priori, todos los brokers argentinos por temas regulatorios, todo lo que vos inviertas, independientemente de si es en pesos o en dólares, te lo van a mostrar en pesos. El rendimiento es siempre en pesos. Algunos también te lo muestran en dólares, pero tampoco es muy bueno eso. Independientemente de esto, a vos no te interesa cuánto ganaste en pesos y, como te digo, el seguimiento que te dan en dólares no es el mejor. Entonces vos tenés que darle seguimiento vos mismo a tus CDRs en dólares. Y acá es verdad que si vos sos argentino, vivís en Argentina, los gastos y los ingresos que tenés son en pesos. Entonces, ¿por qué lo medirías en dólares? Porque es una moneda dura. Y las inversiones grandes, una casa, un auto, lo que sea, se compran en dólares. Entonces, vos no es necesario, no estás obligado a medirlo en dólares, pero si me permitís el consejo, hacelo de esa manera. ¿Y cómo hacerlo? Para esto vamos a nuestro Excel. Ya estamos en nuestro Excel, como podrás ver es súper sencillo. Acá tenemos la primera columna donde vamos a cargar el CDR en el que hayamos invertido. Automáticamente cuando pongamos, de hecho vamos a poner el ejemplo, ponemos Coca-Cola por poner un ejemplo, aprieto Enter, me dice el precio actual. El precio actual no nos va a interesar generalmente, pero sí este precio se va a actualizar real time, o sea, no importa cuándo vos veas esto, el precio se va a actualizar. Y después, entre esas dos columnas, tenemos el precio a la hora de comprarlo, que como podrás ver, apenas yo lo cargo, a la derecha me dice cuál es el precio en este momento. Entonces yo pongo el mismo número, 68.73. Ahora, como te decía recién, el de la derecha se va a ir moviendo, el de la izquierda no, ya queda fijo, pero el de la derecha se va a ir actualizando. Ahora el mercado está cerrado, por eso no se va a mover y por ende la ganancia y la pérdida es todo 0%, pero si mañana el precio sube, por ejemplo, yo ahora lo voy a mover manualmente, pero si lo pusiera en 70, vas a ver la ganancia que te figura. Si
si bajara a 60, te figura también la pérdida exacta. O sea, este precio se va moviendo y a la derecha te va a decir la ganancia o pérdida con exactitud en porcentaje, que es lo importante, que vos llevas hasta ese momento. Vamos ahora con el punto número 3, no sin antes aclarar que cosas que te estamos explicando acá y mucho más lo tenés explicado en nuestra academia. O sea, si vos querés aprender a invertir realmente, está nuestra academia de inversiones, que tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. Y tenés la versión de pago, profesional, con accesos a un montón de cosas, o tenés la versión gratis para poder empezar a probarla. Más allá de eso, el fallo número 3 es vender cerca de fin de año. Y es bastante sencillo. Si vos tenés un capital, digamos, grande, vas a pagar bienes personales. Ese es un impuesto que vos pagás todos los años por la cantidad de plata o cosas que representan plata que tenés. Por ejemplo, la plata que tenés en el banco, si tenés algunas propiedades, si tenés vehículos, bueno, todo esto suma hasta llegar a los bienes personales. Si tenés acciones, las acciones también entran dentro de este conjunto de cosas que se van a bienes personales. Por lo cual, ese impuesto vos ya lo das por pagado. Pero después hay otro, que es el impuesto a las ganancias, el cual vos tenés que pagar solo si llegás a cierto límite de ganancias. Igual que el de bienes personales, que también pagás a partir de cierto número. Pero este mínimo no imponible, este número del cual te estoy hablando de ganancias, solamente se contemplan como ganancias si vos vendiste la acción. Entonces vamos a poner un ejemplo. Compraste Coca-Cola a $60 más o menos. La vendés cerca de fin de año a $100, por poner el ejemplo. Entonces vos ganaste 40. Por lo cual vos tenés que pagar impuestos. En este caso no llegan los 40, ¿no? Al mínimo no imponible. Pero supongamos que pagás impuestos por esos $40. En cambio, si vos en vez de venderlo en diciembre lo vendés en enero, un mes después, olvídate, esa ganancia ya entra en el año que viene y vos te despreocupás. Por lo tanto, si vos estás pensando en irte de vacaciones en diciembre, enero, febrero, más o menos en el verano, intentá siempre que sea posible vender en ganancias, si es que vos lo tenés que hacer, llegado enero y no en diciembre por este tema. Igualmente todo el tema impositivo y demás lo tenés explicado en ese video de todos los impuestos que tenés por inversiones, etc. Vamos ahora con el error número 4. Este error, y es uno de los mejores y que probablemente más te vayan a gustar, es no saber a qué tipo de cambio estás comprando, y esto es importantísimo. Así que vamos a verlo. Como probablemente sepas, los CDRs siguen el tipo de cambio CCL o dólar cable, contado con liqui, llámalo como quieras, pero es todo lo mismo, el CCL. En definitiva, ese tipo de cambio al cual sigue un CDR, uno dice, bueno, a ver, ¿a cuánto está hoy? Entras en Ámbito Financiero, en Dólar.Hoy, en cualquiera de estas páginas, te dice el CCL está a 1300. Ahora, cuando vos vas a ver un CDR, capaz que ese CDR puntual, el CDR de Apple, está a 1200 el CCL, pero es de ese CDR puntual, lo cual implica que si el promedio de los CDRs están todos a un CCL de 1300 y ese está a 1200, ¿cuál es la lógica? Que ese de 1200 suba hasta 1300. Entonces vos tenés una suba independientemente del precio de la acción, etc. Es simplemente por un tema de que se arbitra el mercado, que se pone todo igual. Entonces de 1200 va a ir a 1300 probablemente. Así que ahí está esa ventaja, esa ventana de oportunidad que podés aprovechar. No te diría que lo intentes hacer como trading para buscar ganar plata, pero sí que te fijes que no estés comprando caro, no estés comprando a un CCL caro. De última esperás unos pocos minutos, unas pocas horas y ahí haces la compra cuando se haya arbitrado el precio y ya lo estés comprando caro. Y ahí es cuando puede venir la otra pregunta de, che Ariel, pero ¿cómo sé a qué CCL estoy comprando? Para eso nos volvemos a las pantallas, nos volvemos a nuestro Excel, vamos a la segunda hoja que dice CCL por CDR, y si bien algunos vas a ver que te indican 0 o que por ahí te tiran algún error por lo que sea, que hay algún dato que no está pudiendo recopilar el Excel o lo que sea, como verás la gran mayoría sí te dicen a qué precio está cada uno de los CDRs. Tenés el CDR de Apple a 1308, ABBB a 1306, estos que están muy lejos como de casi 4000, no les prestes atención, pero bueno, ahí te vas a ir deslizando y vas a ver todos los CDRs, y cuando vos quieras invertir en uno, fíjate que no esté demasiado fuera del promedio. A ver, 1307, 1311, 1314, no hay mucha diferencia. Este que está en 1300 y por ahí podríamos considerarlo como un CDR que está barato, que está lejos de los demás. Si ves alguno a 1350, obviamente no lo compres porque está caro, y así tenés, bueno, toda la lista de CDRs. Como te digo, alguno que otro te tirará un error, pero la gran mayoría están bien calculados, bien cargados y demás. Y si seguís sin verás desde hace un tiempo, sabrás que generalmente mostramos Excels y que los dejamos siempre gratis en la descripción. Pero este Excel no es gratis porque llevó mucho laburo básicamente y porque está muy bueno. Lo bueno es que el pago que tenés que hacer sí es gratis. Y es simplemente darle apoyo al video, compartilo, dale like, suscríbete. Obviamente no es necesario que lo hagas, el Excel está gratis en la descripción, pero haciendo ello nos ayudas un montón a
a poder seguir trayendo Excel como este y contenido del estilo. Así que gracias Dash Inversores, y obviamente ese Excel se actualiza en tiempo real, o sea, todo el tiempo está actualizándose, así que no importa cuándo veas este video, podés ir al Excel y lo vas a tener actualizado y se te va a seguir actualizando. Pasamos con el error número 5, y este es comprar a orden de mercado. Cuando vos vas a comprar un CDR, cualquier otra inversión, pero en el caso de los CDRs también sirve, vos tenés la posibilidad de decirle al broker, che, ¿sabes qué? Comprame, no importa qué precio, vos comprame al precio que esté en este momento, vos vas y me comprás. Y la otra es decir vos, no, pará, yo estoy dispuesto a comprar a este precio. Si me querés vender, genial. Y si no me querés vender, no hay problema. Pero yo voy a comprar a este precio. Y eso lo podés hacer. Si bien ya está explicado mucho más en detalle ahí en las tarjetitas, en el tutorial completo de la plataforma, te lo voy a mostrar rápidamente. Me vengo a la cuenta de Bull, voy arriba a la derecha en donde dice operar, acá hago clic en cargar orden. Ahora el mercado está cerrado, así que sí o sí voy a poner una orden de lo que se llama límite, o sea, la que yo defino a qué precio quiero comprar. Pero supongamos, pongo no sé, Coca-Cola, vamos a poner otra para variar, Apple. Hago clic acá. Una vez que tengo a Apple cargado, voy a decir cuánto quiero comprar. Acá a la derecha, fíjate que se está vendiendo más o menos entre 13.000 pesos y 15.000 redondeando cada CDR. Eso está todo explicado en el video que te dije antes en la caja de puntas y demás. Pero digamos que las personas que están queriendo venderlo lo venden a 14.575. Yo, que quiero comprar más barato, voy a decir, no me lo compres a mercado, comprámelo, como podrás ver acá donde dice límite, comprame un CDR o la cantidad que vos quieras, no a los 14.575, sino a, por ejemplo, 14.000. Entonces me estoy ahorrando por cada CDR que compro 575 pesos, suponiendo obviamente que haya alguien dispuesto a venderme. Como mi oferta es la mejor porque el otro está queriendo comprar a 13.000, yo, como podrás ver, estoy queriendo comprar a 14.000, entonces yo estoy pagando 1.000 pesos más al vendedor, entonces el vendedor me va a elegir a mí probablemente, pero como te digo, voy a hacer la mejor oferta, pero dependo de que no haya alguien con una mejor oferta y dependo de que haya alguien que quiera realmente comprarme, porque si no hay nadie que me quiera comprar, la oferta va a quedar ahí y nadie me va a comprar. Pero si eso está, simplemente es darle a continuar y ya está. O sea, es así de sencillo, y de esta forma me voy a ahorrar unos cuantos pesos por cada compra de CDRs que haga. Y si me permitís, te doy un sexto consejo así tipo bonus. No compres y vendas constantemente. Cada vez que vos compras y vendés, estás pagando una comisión. Entonces, el error de muchos es decir, bueno, voy por este CDR, no, cayó ahora, lo vendo, no, mira, ahora cayó más, compro de nuevo. No, compré y mantenés. Confía en el CDR, obviamente para eso tenés que saber invertir, si no, no vale la pena. Y si no, lo que puedes hacer es solicitar un asesor. Yo soy asesor, es 100% gratis mi asesoría, la tenés explicado en las tarjetitas y en la descripción de este video. Independientemente de eso, como te digo, lo importante es que aprendas a invertir por tu cuenta, no que tengas un asesor, y te lo está diciendo un asesor, no tengas un asesor, aprende a invertir por vos mismo, así que acá te dejo un curso completo de CDRs para que puedas aprender. Gracias inversores y nos vemos en el próximo video.